Bueno, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a estar hablando acerca de sistemas solares on-grid. Vamos a bajar un poquitito ya el audio, la música. Voy a hacer una, como vengo haciendo todos los lunes estamos haciendo una transmisión. Hicimos acerca de la física de la energía solar, de eficiencia energética, calidad de energía, energías renovables. Bueno, vamos a ir haciendo todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Nos vamos a juntar acá vía TikTok, vía Twitch. Y luego subo todo el contenido a mi canal de YouTube, donde van a poder ver todo el contenido que voy subiendo, todos los videos que voy haciendo de reviews, de eficiencia energética, calidad de energía, de instrumentos de medición. Todo voy subiendo al canal de YouTube. Así que bueno, el que me quiera seguir me puede seguir por TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Los videos más largos los subo directamente a YouTube, y los videos más cortos voy subiendo acá a TikTok. Tengo acá una, parecía Papá Noel, de la campera. Bueno, vamos a ir hablando acerca de distribución, sistemas solares on-grid o generación distribuida, que básicamente podríamos decir que es lo mismo. En general, los sistemas solares que más habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, a que nos han contado, son sistemas solares en los cuales tenemos una batería y tenemos un sistema totalmente autónomo que provee de suministro eléctrico. Esto la verdad que es una solución fantástica para un montón de casos en los cuales no tenemos acceso a la red, y hoy por hoy termina siendo más económico en muchos casos, donde no tenemos acceso a la red eléctrica tradicional, poder poner un sistema solar fotovoltaico. Pero hay un montón de casos en los cuales el lugar donde estamos implantados, donde estamos nosotros, ya tiene suministro eléctrico. Y tampoco tiene tanto sentido, en muchos casos, poner una batería. ¿Por qué? Porque el costo de la batería es aproximadamente en el orden del 50% de toda la instalación. Y también las baterías son una de las partes del sistema solar fotovoltaico que menor durabilidad o menor vida útil tiene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tener un sistema solar que no tenga baterías, que esté directamente conectado a la red, y de ese modo ahorrarnos el costo de la batería. Y una opción sería, bueno, en el momento donde yo tengo mayor generación que consumo, hacer lo que se llama limitación de inyección cero, no inyectar a la red. Y otra opción, que es la que vamos a hablar un poco hoy, es inyectar a la red, o sea, habilitarnos como usuario generador. La ley 27.424, que es la ley de generación distribuida, así se llamó, nos permite inyectar todos los excedentes de energía eléctrica a la red, y de ese modo evitarnos este componente que habíamos hablado recién, que era sumamente costoso, que es la batería, y que tiene menor vida útil. De ese modo nosotros todos los excedentes los vamos a inyectar a la red. La red eléctrica nos lo va a tomar, esa inyección de energía eléctrica, a un costo menor, lo cual es bastante lógico, porque nosotros estamos inyectando y vendiendo digamos, como si fuese como por mayorista, digamos. O sea, no tiene el valor agregado de distribución, el VAD, valor agregado de distribución. Entonces la compañía eléctrica se va a ver obligada, a través de esta ley, que es la 27.424, se va a ver obligada a comprar todo lo que nosotros querramos inyectar a la red. Para poder medir cuánto nosotros tomamos de la red y cuánto inyectamos a la red, vamos a tener que instalar un medidor bidireccional, vamos a tener que habilitar esta instalación como usuario generador. Hay muchas provincias que están súper avanzadas en el respecto a este tema, como por ejemplo Santa Fe. Santa Fe fue una de las pioneras con el programa de prosumidores. Ahora, digamos, fue cambiando un cachito, pero está súper avanzada. La ley es una ley nacional. Y todas las provincias tienen que ir adhiriendo. Obviamente hay mucho lobby con respecto a que las cooperativas acepten, digamos, de forma muy voluntaria, que uno inyecte energía a la red, porque tampoco ven demasiado beneficio.
y si ven algo que les perjudica, o sea, uno está usando la red de algún modo y no está pagando por eso. O sea, solamente cuando nosotros inyectamos a la red, estamos pagando, le estamos vendiendo a la compañía eléctrica lo mismo, al mismo precio que le está vendiendo Camesa, que es la compañía que agrupa a las distribuidoras, los transportistas y los generadores. Pero no tiene un incentivo grande la distribuidora eléctrica, sino que más bien está obligado. Siempre y cuando la inyección de energía a la red no represente una forma significativa de la cantidad de energía que nosotros estemos inyectando o de la cantidad total de energía que se consume en la red, esto no va a ser un gran problema. Ahora, cuando muchos usuarios, como pasa por ejemplo en Australia, como pasa en California, que cada vez más usuarios se quieren ir desconectando de la red eléctrica y pasando a ser usuarios generadores o prosumidor, se le llama en Santa Fe, por ejemplo. Cada vez se vuelve más complejo hacer lo que se llama el control de frecuencia, el control de tensión, el tener una reserva rotante. Cada vez se vuelve más complejo para las compañías generadoras, distribuidoras y transportistas. Todo el sistema se vuelve más inestable, con lo cual, ¿por qué hacerlo? Bueno, viene por el lado medioambiental. O sea, cada vez que nosotros reemplacemos una fuente de combustible fósil por una fuente de energía renovable, vamos a estar evitando liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero bueno, no es gratis, ¿no? Todo esto tiene su complicación, sobre todo cuando tenemos grandes potencias, cuando tenemos grandes potencias instaladas. Cuando tenemos poca potencia instalada no sería un gran problema. Bueno, vamos a ir viendo un poquito una presentación que preparé. Los que están vía Twitch, que me estén siguiendo, pueden ir viendo la presentación. Por TikTok no tengo todavía forma o no sé cómo mostrar una presentación. Así que bueno, yo les voy a ir comentando lo que estén viendo en TikTok. No se hagan mucha drama. Tampoco son unos cuadros que por ahí me guían un cachito también más a mí en la presentación. Así que bueno, voy a ir arrancando con la presentación. Así ya también me queda grabado acá. Vamos a ir, presentación. Bueno, ahí ya se puede ir viendo la presentación. Vamos a ocultar esta parte de acá. Y vamos a ocultar esta parte de acá. Bueno, como les decía, vamos a tratar un poco el tema sistemas solares on-grid, generación distribuida, ley 27424. Mi nombre es Ramiro Marcos Braco, soy ingeniero dueño de la empresa Brin Ingeniería, que nos enfocamos en dar soluciones de eficiencia energética, calidad de energía y energías renovables. También importamos analizadores de calidad de energía, cámaras termográficas, instrumentos de medición. Bueno, nos enfocamos en toda esa área, así que bueno, por eso van a ver todo mi contenido relacionado con esa área. Así que vamos a ir arrancando. ¿En qué consiste la generación distribuida? Básicamente, lo que estuve adelantando un poco anteriormente es que en vez de que la lógica que siempre es de generación, transporte, distribución y consumos, nosotros vamos a tener en los puntos de consumo generación. Esa generación va a ser obviamente de pequeña potencia. Esa pequeña potencia primero se va a tratar de autoconsumir en el punto donde se está consumiendo. El usuario el mismo sistema va a tratar de consumir en forma automática la energía, y los excedentes, o sea, lo que no se logre autoconsumir, se va a inyectar a la red previo a una habilitación. Obviamente, para poder hacer equipos que puedan inyectar a la red, tienen que estar habilitados, tiene que haber un trámite de habilitación, que lo tiene que hacer un electricista matriculado, que tiene que estar acorde a la potencia de su título que le permita habilitar ese suministro. Va a tener que hacer una verificación de la instalación, como si fuese que pidiera un medidor nuevo, una nueva declaración de conformidad de instalación y verificación de puesta a tierra y de disyuntor. Hay que verificar los cables, hay que verificar toda la instalación que cumpla toda la normativa, como si pidiéramos un medidor nuevo. Esto es una limitación en algún punto, porque podemos encontrarnos en una casa de un cliente o de alguien que quiera hacer una instalación, pero que tenga una vivienda que no sea fácilmente habilitable, por decirlo de una manera, ¿no? Que haya que hacerle demasiado trabajo para ponerla a punto. Pero bueno, es algo que va a tener que asumir el cliente si está dispuesto
a hacer esto, ¿no? A meterse en este tema. Seguimos un poquito por qué motiva a la 27424. La 27424 viene motivada también por la 27191, si mal no recuerdo, que es la Ley Nacional de Energías Renovables. Esa ley estipula un montón de metas que son tendientes a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, diversificar la matriz energética. Hoy estamos viviendo una situación bastante compleja por falta de gasoil, por falta de previsión y bueno, siempre en los inviernos hay un montón de demanda de combustibles fósiles por una cuestión climática y nosotros tenemos en la Argentina, venimos teniendo una matriz energética que está fuertemente volcada o girada hacia los combustibles fósiles desde lo que fue el descubrimiento del yacimiento de Loma La Lata, donde tuvimos, o donde aún tenemos gas barato. Ahora tenemos lo que es Vaca Muerta, donde también se encontró gas en forma tremenda, cantidad de gas y petróleo, pero bastante más complejo de extraer. Pero toda nuestra matriz energética está muy volcada hacia los combustibles fósiles. De hecho, el 70% más o menos de toda la energía que consume la Argentina es proveniente casi exclusivamente del gas. Un 20 y pico por ciento proviene de la parte hidráulica. Un 4 y pico por ciento está relacionado con la parte nuclear. Y desde hace muy poquito tiempo venimos cada vez más teniendo una participación de lo que es energía renovable, y hoy representa, en el 2018, que es estos gráficos que yo tengo acá, en el 2018 ya representaba un 3,7%, pero es un porcentaje bastante bajo. Las metas que se fijan en París para el cambio climático establecen que todos los países tienen que ir tendiendo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para aportar o mitigar el cambio climático que ya estamos viviendo, que está haciendo que la temperatura de la atmósfera de la Tierra se esté elevando. Esto va a traer grandes consecuencias. Es un efecto medio bola de nieve que puede tener aparejado un desenlace bastante nefasto para un montón de ciudades que están cercanas a la cota del mar. Un cambio muy grande en la vida en los océanos, un montón de problemas climáticos que vamos a ir teniendo si no hacemos algo para revertir esto. Dentro de todos los usuarios que tenemos en la Argentina, en lo que es energía, el 38% refiere a lo que son los domicilios. Entonces, una forma de mitigar este cambio climático, el 70% dijimos que viene de fuentes de combustibles fósiles y el 40% proviene de los domicilios. Una opción que se está viendo en todo el mundo es de pasar gran parte de los domicilios, o que los domicilios vean algún tipo de incentivo hacia la instalación de placas solares fotovoltaicas. Entonces, la ley 27424 viene a facilitar, proponer, poner sobre la mesa este tema y hacer algunas cuestiones que faciliten a los usuarios que puedan inyectar energía a la red y de ese modo tener un sistema más económico, porque carece de baterías y al poder inyectar a la red tenemos, como dije anteriormente, un costo mucho más bajo. ¿Cuál es la desventaja de no tener baterías? Que el sistema solar on-grid no va a poder tener backup ante caso de corte. O sea, cuando se corte el suministro eléctrico por normativa, el sistema solar on-grid se tiene que desenganchar automáticamente en menos de 20 milisegundos. Esto se llama verificación de no funcionamiento en isla, y todos los equipos solares fotovoltaicos tienen que poder cumplir esta normativa y tienen que tener este certificado de no funcionamiento en isla, porque como el sistema solar fotovoltaico on-grid está acoplado en paralelo con la red eléctrica, no en serie como está puesto un sistema off-grid, cualquier tipo de tensión que podamos tener en la línea puede generar un perjuicio o un riesgo eléctrico para cualquier persona que manipule la línea, con lo cual es súper importante que
cualquier persona que cualquier sistema solar fotovoltaico on-grid esté homologado, esté realizado por un personal calificado o mínimamente con el asesoramiento de un personal calificado, y va a tener que estar sí o sí firmado para poder tener el medidor bidireccional por un especialista matriculado. Bueno, esto es un poquito qué es lo que motivaba a esta ley 27424. Vamos a seguir un poquitito más. ¿En qué consta este sistema? Va a ser una fuente de generación que puede ser, según la normativa, puede ser solar, eólica, biomasa o hidráulica, cualquiera de esas cuatro. Va a estar conectado con un equipo de acople a la red. Este equipo de acople a la red normalmente se llama inversor en lo que es solar fotovoltaico. Puede ser un generador de distintos tipos según la tecnología que estemos utilizando. Luego vamos a tener que instalar un medidor bidireccional. Ese medidor bidireccional lo que va a hacer es contar en forma independiente la energía que inyectemos, de la que tomemos de la compañía eléctrica, porque, como dije anteriormente, no es lo mismo, no va a ser el mismo precio el que nosotros paguemos por la energía que compremos que el precio que a nosotros nos van a pagar por la energía que inyectemos. Entonces va a ser prioritario poder instalar ese medidor bidireccional, y luego de ese medidor bidireccional vamos a tener la vinculación con la red eléctrica. Hay todavía bastante temor en las compañías eléctricas por desconocimiento un poco de los problemas que puedan tener con esto, y porque no les interesa demasiado a las compañías eléctricas que muchos usuarios se pasen a energía distribuida. Entonces, en muchos casos me ha pasado que terminan pidiendo cualquier cosa, o sea, cosas muy sobredimensionadas en ese aspecto, ¿no? Cosas muy costosas para el usuario, y que terminan desmotivando todo esto, ¿no? En la ley se establece que el costo máximo para la implementación de un medidor bidireccional tendría que ser el mismo costo que un medidor convencional. O sea, no puede ser más caro, pero me he encontrado con cualquier cosa. Como todavía no está, digamos, obligatorio, sino que muchas provincias adhirieron en forma voluntaria, y las cooperativas eléctricas, algunas adhirieron en forma voluntaria. Entonces hay partes de la ley que no la respetan, como esa parte, por ejemplo, que el costo del medidor bidireccional tiene que ser igual a un medidor tradicional. Entonces, bueno, ponen medidores medios doble medidor. En vez de poner un solo medidor, ponen doble medidor. Piden caja de toma, piden termomagnéticas por ahí mucho más grandes, cables más grandes. Entonces, bueno, tienen que cambiar todos los cables y es un lío. Tienen que romper toda la pared de la casa. Y bueno, ya es todo un problema, digamos. Seguimos un cachito más. Ahí en Twitch, el que me esté mirando por Twitch, a ver si hay alguna pregunta por Twitch o algo. El que esté mirando por Twitch y que esté viendo algo, puede ver, estoy mostrando ahí en la imagen un medidor bidireccional. Básicamente es un medidor, o sea, uno lo ve de afuera y es un medidor muy parecido a un medidor cualquiera, no cambia demasiado. Pero tiene la particularidad de poder medir en forma separada cuánta energía uno inyecta y cuánta energía uno toma. Algunos tienen la posibilidad de tener comunicación y no tiene que pasar la persona a tomar la medición, pero bueno, eso es algo que también un medidor no bidireccional también lo posee. Y de hecho hay muchos medidores que pueden tener la capacidad de medir en forma bidireccional, pero como que no la tienen habilitada o no sé. Otro concepto que tenemos que entender bien a la hora de hablar de generación distribuida y inyección, consumo y estas cosas es cómo es la generación de un sistema solar fotovoltaico, cómo es una curva de demanda de un comercio, de una casa, y qué es lo que nosotros vamos a tomar de la red, y qué es lo que nosotros vamos a inyectar a la red, qué es lo que nosotros vamos a tener, lo que se llama autoconsumo. Autoconsumo va a ser toda la parte de la curva de generación que esté por debajo de la curva de demanda. O sea, si yo estoy generando 10 kilowatts de energía solar fotovoltaica y yo estoy consumiendo 8, de esos 10 que se exceden de lo que yo estoy consumiendo, de esos 2 que se están excediendo, los voy a tomar de la red.
por ejemplo, ¿no? Si yo al revés, yo genero 10 kilowatts y consumo 8, hay 2 kilowatts que me sobran que lo voy a inyectar a la red. Entonces, dentro de lo que es la curva de generación, van a poder ver una parte que es el autoconsumo, o sea, cuánta parte de la energía solar yo voy a autoconsumir. La compañía eléctrica no lo va a ver, o sea, va a ver que no estoy tomando de la red energía. Luego voy a tener una parte que voy a estar inyectando a la red y luego fuera de los horarios de generación voy a tener consumo normal. Entonces vamos a tener esas tres áreas. Acá se puede ver en el gráfico de Twitch. Acá podemos ver todas estas partes, ¿no? La parte de inyección a la red, la parte de autoconsumo y la parte de consumo normal. Ahora vamos a ver un poquito un gráfico ya más real. Este gráfico yo veía que les mostraba anteriormente, era un gráfico muy teórico, pero obviamente yo prendo una cafetera, se va a 2 kilowatts el consumo, prendo un aire acondicionado, apago un aire acondicionado, pasó una nube. Todo esto es muy dinámico. Ese gráfico que medio genérico es totalmente ideal, pero un gráfico más real va a ser como este que yo estoy mostrando ahora, que tiene, en este caso tenemos la producción solar, lo que se exporta a la red, lo que importamos de la red y lo que toman las cargas. En este otro gráfico que se ve, que podemos ver acá, también se va a ver cuánto estamos inyectando a la red, y es medio loco porque uno a veces tiene consumos grandes y piensa que no va a inyectar nada a la red y termina inyectando un montón de energía a la red. Y no es, parece poco, pero siempre se termina inyectando bastante, aun cuando hay mucho consumo. Obviamente cuando tengo un consumo muy alto y mi potencia solar fotovoltaica es muy chiquita, no voy a inyectar casi nada, pero en general suele ser una parte importante que se termina inyectando a la red. Digamos que la mitad se puede autoconsumir y la mitad se inyecta. Bueno, después vamos a ver sobre el final de la charla, vamos a hablar un cachitito de dimensionamiento, cómo tirar unos números más o menos a ojímetro, más o menos rápido, de qué estamos hablando cuando hacemos un sistema, cómo podemos calcularlo rápido. También me pueden hacer alguna consulta, los que quieran consultarme algo, vayan consultándome, así no queda tan monólogo, tan clase, y por ahí se me hace más divertido también a mí. Váyanme preguntando acá en TikTok. Y bueno, el que me esté siguiendo por Twitch también me puede hacer una pregunta, ¿no? También está más divertido para mí. Vamos a seguir. ¿En qué consiste un sistema solar fotovoltaico on-grid? Va a consistir en placas solares fotovoltaicas montadas sobre una estructura especial para paneles solares. Pueden estar montadas sobre un techo de chapa, un techo de teja, un techo de losa. Entonces hay distintos tipos de estructuras. Las estructuras tienen que ser de buena calidad porque la vida útil de un panel solar fotovoltaico ronda los 20, 25, 30 años. Con lo cual la estructura también tiene que ser acorde a esa vida útil, porque si no, después puede tener un problema de que se empieza a podrir la estructura y se me vuela un panel porque la estructura está toda podrida, ¿no? La agarré con 2 tornillos así nomás. Entonces la estructura es importante, que sea buena, que sea de buena calidad, que esté bien sujeta. Luego vamos a tener cableado, que tiene que ser un cableado también especial, apto intemperie, para corriente continua de hasta 1000 volts generalmente se utiliza, que es cable grado solar. Vamos a ir de ese cableado de los paneles a un tablero de protecciones de corriente continua, que tiene que tener por normativa una termomagnética de corriente continua y un protector de sobretensiones transitorias de corriente continua. Esto es lo mínimo que tiene que tener. Puede tener, en vez de una termomagnética de corriente continua, fusibles de corriente continua, ya que todos los inversores on-grid traen incorporado una seccionadora rotativa bajo carga, con lo cual no es necesario que incluya un seccionador, pero sí un fusible y una termomagnética un fusible y un protector de sobretensiones transitorias. Luego vamos a ir al inversor. En este caso puse un dibujo de un inversor Growatt, un MINC. Hay MIN y MIC, son los dos inversores de Growatt de tipo on-grid. Luego a la salida del inversor
vamos a tener una termomagnética, disyuntor. A ver, un segundito que tengo una llamada. ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, sigo acá. Bueno, un llamado del colegio de mis hijas. Eh, bueno, sigo, perdón la interrupción. Entonces, a la salida del inversor solar fotovoltaico vamos a tener que poner una termomagnética, un disyuntor y un protector de sobretensiones transitorias de corriente alterna, que va a representar, digamos, como si fuese un circuito más, pero que en vez de ser una carga va a ser el generador. ¿Se entiende? O sea, en vez de ser una carga va a ser el generador. Este inversor va a actuar tal cual como si fuese una carga, pero que en vez de consumir energía va a generar energía. Básicamente eso. Si un objeto, si un electrodoméstico del domicilio puede consumir esa carga, la va a consumir. Y si no la puede consumir, la va a inyectar a la red. Si nosotros queremos tener algún control sobre la cantidad de energía que estamos inyectando a la red o la cantidad de energía que estamos tomando de la red, si queremos ver cuánto estamos autoconsumiendo, cuánto estamos inyectando a la red y demás, vamos a tener que instalar lo que se llama un Energy Meter, que es un dispositivo que mide cuánta energía se está yendo y viniendo por lo que sería toda la red completa. Lo que nosotros vamos a ver simplemente en el inversor, si no tenemos sistema de monitoreo, como el Energy Meter, vamos a ver cuánto está generando, pero no vamos a saber, no vamos a poder diferenciar cuánto estamos autoconsumiendo, cuánto estamos exportando a la red. Simplemente vamos a ver cuánto estamos generando. Luego va a ir el cuadro eléctrico de la vivienda tradicional, que va a tener térmica, disyuntor y térmicas por cada uno de los circuitos, que va a ir hacia los consumos. ¿En qué punto se vincula el sistema solar fotovoltaico con el sistema de la vivienda tradicional? Se va a vincular en el punto de la termomagnética general o el interruptor general de toda la vivienda. En ese punto se va a vincular el sistema solar. Luego vamos a ir hacia lo que es el medidor bidireccional y por último se va a vincular con la red eléctrica. Ese es más o menos un esquema de los equipos que vamos a tener que tener. Todos estos equipos tienen que estar, tanto los paneles como el inversor, tienen que estar homologados y tienen que estar bajo normativa para poder ser habilitados como equipos de generación distribuida. Y de vuelta lo que vamos a ir a ver acá es el esquema de facturación. Dentro de lo que es generación distribuida, nosotros acá en Argentina por lo menos está el esquema de net billing, que lo que nos van a pagar a nosotros por cada kilowatt que inyectemos a la red va a ser el valor de la generación o el valor que nosotros estamos pagando por el transporte mayorista hasta lo que sería la distribuidora. Y luego el valor agregado de distribución, o sea, el valor que cobra la distribuidora por el mantenimiento de todas las líneas, los transformadores y todos los impuestos, no vamos a percibirlo. Digamos, para números redondos, si nosotros pagamos 5 pesos el valor del kilowatt hora, la compañía eléctrica por cada kilowatt hora que nosotros inyectemos nos va a estar pagando en el orden, digamos, de los 3 pesos. O sea, hay un porcentaje grande que tiene que ver con impuestos y valor agregado de distribución. Esto está fijado por normativa y tiene todo el sentido del mundo que así sea. Pero hace que nosotros nos convenga no excedernos demasiado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un perfil que durante el día estamos todo el tiempo trabajando, vamos a inyectar muchísima energía a la red
y después de noche vamos a tomar energía de la red. Entonces puede ser que nosotros inyectemos 200, tomemos 200 e igual tengamos que pagar suministro. Pero, como dije anteriormente, tiene todo el sentido porque nosotros estamos evitando uno de los mayores costos, que es la parte de la batería. Bueno, para poder dimensionar, nosotros lo que tenemos que tener es un consumo promedio anual de cuánto queremos, cuánto está consumiendo, cuánto consume la vivienda o cuánto pensamos que va a consumir. A veces es una vivienda que es nueva, entonces tenemos que hacer algún tipo de estimación de cuánto consume promedio anual esa vivienda, qué porcentaje de ahorro queremos tener. Podemos querer ahorrar el 30%, el 20%, el 10%, el 50%, ahorrarse el 100% con el esquema de facturación que les mencioné anteriormente. Tendríamos que producir muchísimo más de lo que nosotros consumimos, o sea, para poder quedar en cero, en cero, en cero. ¿Por qué? Porque hay costos que son fijos, hay costos de potencia, de mantenimiento, hay impuestos, con lo cual quedar en cero a veces es medio complejo, sobre todo cuando tenemos poco consumo. Luego tenemos que ver qué disponibilidad de sombras tenemos, qué efectos de sombra podemos encontrar en la vivienda, qué tableros tenemos existentes, el tipo de techo que tenemos, la ubicación, o sea, si está muy lejos, muy cerca, si está en el norte o en el sur, o sea, tenemos distinta irradiación solar. Cuán fácil es acceder a los techos, si tenemos que andar armando andamios, escaleras, si hay que andar con personal con manejo en altura, y a veces es medio complejo el acceso a los techos. Y también el tipo de estructura que tengamos, por dónde vamos a pasar todos los cables, también es una cuestión que a veces no es tan trivial, y el largo de los cables que tengamos que hacer, las pérdidas y las caídas en los conductores también, si está medio lejos la zona donde vamos a poner los paneles, de donde va a estar el inversor. El inversor siempre tiene que estar cerca del tablero principal en general, con lo cual tenemos que estudiar todos estos temas. Vamos a hacer un calculito bastante rápido, bastante simplificado, muy simplificado. Digamos que si nosotros tenemos un consumo anual, vamos a tener que ver cuánto tenemos mes a mes, lo sumamos todo lo que tenemos mes a mes, o si tenemos el consumo promedio mensual, supongamos de 600 kilowatts mensual, lo multiplicamos por 12, lo multiplicamos por el porcentaje de ahorro que querramos tener. Supongamos que tuviéramos un 50% de ahorro que queremos tener, o que queremos generar un 50% de todo el consumo, entonces vamos a tener un ahorro menor al 50%, porque parte se va a inyectar. Supongamos que nosotros queremos tener un 50%, queremos generar con el sistema solar un 50% de toda la energía que consumimos al año. Entonces multiplicamos los 600, que son los mensuales, por los 12 meses que tiene el año, por 50%, que es la cantidad de energía que queremos generar nosotros. Le agregamos un 10% más en concepto de pérdidas por sombras, por polvo, por pérdidas en los conductores, y vamos a tener cuánto va a tener que producir el sistema solar fotovoltaico. Esto lo dividimos por la cantidad de días al año que tenemos y por la radiación diaria en el lugar donde estemos. Supongamos que es en Buenos Aires, por ejemplo, por dar un caso, que tiene 4.5 horas sol pico, y ahí nos va a dar que tenemos 2.4 kilowatts de potencia en paneles para colocar. Obviamente esto 2.4 no existe, tendríamos que ir a un inversor de 3 kilowatts, por ejemplo, podría ser, con 8 paneles, que es una configuración bastante razonable para una vivienda tradicional, no muy grande, que nos va a permitir tener una generación estimada de unos 5.260 kilowatts hora al año. Esto es un número bastante razonable para una vivienda, puede ser chico para una vivienda que use muchísimo calefacción y aire acondicionado, puede ser poco, capaz que hay que ir a un sistema un poco más grande, pero le va a dar una idea bastante razonable. Y para hablar de costos más o menos, esto podemos estar hablando del orden de los $3.500 a dólar oficial, por ejemplo. Es un número razonable. Eso más o menos para tener una idea. A veces lo que pasa es que el periodo de repago de esta inversión depende muchísimo del consumo. Yo siempre digo que para que las energías renovables o para que el sistema solar, los sistemas solares o cualquier otro tipo de energía renovable prospere, vamos a tener que tener 3 patas, digamos, ¿no? Una es el recurso que tengamos en el lugar.
si queremos si queremos meter energía solar en Ushuaia, no, digamos, va a ser medio complicado. Otra pata fundamental es el financiamiento, o sea, cuán barato consigamos el financiamiento. Y otra pata fundamental es el costo de la energía en el lugar. Si nosotros tenemos un costo alto, un financiamiento barato y un recurso bueno, bueno, la energía solar en ese lugar explota y bueno, tenemos problemas de cómo hacemos con tanta gente que se quiere conectar a la red, con la calidad de energía, con la potencia, con la reserva rotante, con la reserva de frecuencia, un montón de problemas que empiezan a aparecer cuando tenemos una matriz energética que se va volcando cada vez más a las energías renovables. Cosa que no se da mucho en Argentina porque tenemos una energía que es en términos internacionales económica, y tenemos muy mal acceso al financiamiento. Sí tenemos muy buen recurso solar, o sea, Argentina en la mayoría de los lugares tiene una generación solar muy privilegiada respecto de otras latitudes, de otros lugares, con lo cual esa pata está súper fuerte, pero tenemos muy mal financiamiento. Imaginemos que tengamos por ejemplo, un financiamiento suficientemente bajo que permita acceder a un crédito, digamos, a 10 años o a 5 años a una tasa razonable, con lo cual lo mismo que estemos pagando de crédito en el banco sea igual a lo que nosotros estamos pagando o ahorrándonos de energía eléctrica. Bueno, ¿quién no lo haría? O sea, ¿quién no haría un sistema solar fotovoltaico que lo mismo que se está ahorrando es lo que está pagando en el banco de cuota por el sistema solar fotovoltaico? Bueno, eso pasa en un montón de lugares del mundo hoy por hoy. Pero bueno, en Argentina no hay crédito prácticamente para nada, menos va a haber para algo a 10 años y sistema solar. No hay para vivienda, no hay para nada. O sea, las tasas son muy altas, con lo cual algo que está explotando a nivel global en un montón de países. Acá todavía está un poco crudo, ya que depende más de digamos, no es que sea super negocio, sino que va más por el lado de que por ahí algún cliente quiera tener más conciencia ecológica, quiera tener más independencia de la red. Por ese lado pasan más que nada las instalaciones solares on-grid. Después hay otros lugares donde se está explotando muchísimo la generación, la parte solar fotovoltaica, que son sitios rurales, que esos ya son sistemas off-grid, que hablé en otra vez, que eso sí ya llevan baterías, casas rodantes, countries donde tengan mala calidad de suministro. Hay un montón de lugares donde los sistemas solares son la mejor solución que existe, por ejemplo cuando competimos contra un grupo electrógeno, o en un montón de ocasiones el sistema solar es la mejor alternativa. Pero en sistemas solares on-grid, hoy en Argentina, el costo de la energía es un poco barato, el costo de financiamiento es un poco caro, entonces como inversión, analizándola contra otro tipo de inversiones, como tenemos que hacer siempre cuando nosotros analicemos una inversión, que es cuál es el costo de oportunidad, cuál es el valor actual neto, cuáles son la TIR, el banco, contra qué comparamos, contra qué hacemos competir nuestra plata cuando hacemos una inversión. Bueno, todavía no es una inversión que sea muy rentable como en otros lugares del mundo. ¿Qué más? Bueno, esto más o menos era un poco todo lo que es lo que yo tenía preparado para charlar acerca de generación distribuida, de energía solar fotovoltaica on-grid. Así que bueno, si escucho un poco las preguntas, todas las preguntas que me quieran hacer, y por ahí nos quedamos un ratito más, que lo hice medio rápido. Así que todas las preguntas que me quieran ir haciendo, vamos a ir respondiendo, y los escucho los que me quieran preguntar. Acá sobre todo en TikTok, el que me quieran escribir. Se escuchó bien toda la charla, si me ponen ahí cómo se escuchó, cómo lo fueron viendo. Hay algunos que ya han presenciado alguna que otra charla de los que están acá, no son muchos, pero como yo sigo streameando, quiero tener la conducta de streamear una vez por semana, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, viendo temas distintos, que también me pueden ir proponiendo temas que les gustaría que vaya charlando en las próximas charlas. Voy a ir viendo qué se me ocurre también para las próximas charlas.
¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Cómo la fueron viendo? Bueno, no hay, no hay muchas preguntas. Nadie, nadie le, nadie se anima a preguntar nada. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Veremos con qué tema. Tengo que poner a ver qué tema vamos a tratar. Y bueno, el que me quiera seguir también por Twitch, que me quiera seguir por YouTube, me puede seguir. Les mando un abrazo grande a todos y nos vemos el lunes que viene. Les mando un abrazo.